Ahora sí, entonces estamos aquí con el tema nuevo, campo magnético independiente del tiempo. Bien, entonces empezamos hablando acerca de las líneas de campo magnético. Bien, propiedades de los imanes. Son atraídos y son, por supuesto, atraídos o repelidos siempre y cuando exista esa interacción con materiales ferromagnéticos. ¿Ok? O sea, todos aquellos materiales que sean ferromagnéticos que al final del capítulo vamos a explicar cuáles son, perdón, cuáles son sus propiedades. Ahí vamos a saber cómo es o qué es un ferromagnético. Bien, entonces los imanes no atraen plásticos, ni el cobre, tampoco el oro, ¿ok? Ahora, los imanes tienen esa propiedad de imantar a materiales magnéticos siempre y cuando se hallen próximos a ellos, ¿no? ¿Ok? Esto también se explicó antes algo parecido, ¿no? Como era en el campo eléctrico acerca del vector que polariza, ¿cierto? Aquí es algo parecido a eso. De hecho, también se llevan gran parte de los conceptos que hemos visto antes, se tocan aquí. O sea, aquí ustedes no van a aprender conceptos nuevos, ¿sí? Es más de lo mismo, solo que tiene otra naturaleza nada más. Bien. Y lo que les decía, ¿no? Siempre los imanes tienen dos polos, norte o sur, y son inseparables, ¿ok? Los imanes son inseparables. No existen monopolos magnéticos, ¿ok? No podemos separar el polo norte del polo sur. Por más que partamos el imán en dos, igual se van a crear otro par de polos, norte y sur. Y lo más importante, polos del mismo signo, perdón, del mismo nombre se repelen y polos opuestos se atraen. Como les expliqué, los imanes generan campo magnético en todo el espacio que les rodea. Y algo importante es que son sensibles a los golpes mecánicos y a la elevación de temperatura. Todos los imanes tienen una cierta temperatura llamada temperatura de Curie, la cual si sobrepasan esa temperatura ya tienen algunas pérdidas en sus propiedades magnéticas. Entonces, ahora hablemos un poquito de lo que son las líneas de campo magnético, como les explicaba antes. Aquí está el mismo polo, norte y sur, como ustedes están viendo, las flechas del campo o los vectores campo magnético siempre son tangentes a las líneas de campo magnético. ¿Ok? Los vectores campo magnético, esa B es un vector campo magnético, siempre es tangente a las líneas de campo magnético. Y si ustedes se dan cuenta, no divergen, ¿cierto? Sí, o sea, siguen una trayectoria cerrada, si ustedes desean. ¿Okay? ¿Por qué digo cerrada? Porque ahí dentro del imán igual hay campo magnético. ¿Okay? Enseguida vamos a verlo. Aquí tengo el imán. Si, a ver, un segundo. Si quiero ver el interior del imán, me voy a encontrar con algo parecido a esto. ¿Ok? O sea, aquí también tengo campo magnético, como les decía. Bien. A ver, ¿qué más dice acá? Sí, a ver, bueno, ya lo dijimos. Bueno, las líneas de campo nunca se cruzan, al igual que las líneas de campo eléctrico, ¿no? Nunca se cruzaban, ¿ok? Y ese campo magnético B es un vector, siempre, dice, tal que en un punto sea tangente a la línea que pasa por este punto. Su sentido corresponde a la lineal del campo, bueno, tangente simplemente. En un punto solo hay un campo magnético B. Es obvio porque en ese punto solamente hay una recta tangente. Bien. Su dirección se mide con una brújula y su magnitud con un teslámetro o gaussímetro. O sea, medimos el campo magnético en teslas en el sistema internacional o también una conversión muy usada es el gaussímetro. Y el teslámetro y el gaussímetro sirven para medir campos magnéticos. De hecho, Gauss fue el primero en medir el campo magnético de la Tierra. ¿Okay? Entonces vamos a seguir. Campo magnético uniforme. Siempre que tengamos un imán en reposo, ¿ok? Vamos a tener campo magnético uniforme. O si quieren, más adelante voy a explicar acerca del origen del campo magnético, todavía no está, pero sí más adelante, ya que si tengo una corriente eléctrica continua,
se genera un campo magnético también constante. Y en este caso es lo mismo, ¿ok? Ahora dice aquí dirección y sentido del campo. Quizá aquí no se ve bien, ¿ok? Pero es algo como esto. A ver, un segundo. Bien. Si las líneas de campo magnético están saliendo de una superficie, entonces se las dibujan como unos puntos, ¿no? Y si las líneas de campo magnético están entrando, se las dibujan como una cruz, ¿ok? Es similar a lo que hemos visto en el campo eléctrico. Siempre y cuando, o sea, si tiene esta configuración así, todo cuadrado, todos con la misma distancia, entonces obviamente estamos en presencia de un campo magnético que sea constante, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir con esto. Y tenemos lo siguiente, la fuerza magnética sobre cargas puntuales. Ok, esto ya es un poquito más interesante. Dice, sobre cargas puntuales como ser electrones, protones o iones, al encontrarse en el interior de un campo magnético constante, interactúan con una fuerza denominada fuerza magnética o fuerza de Lorentz. ¿Ok? Pero aquí en la diapositiva parece estar un poco mal, ¿no? Porque no nos explica nada acerca de las reglas de la mano derecha, ¿cierto? Entonces vamos a explicar primero eso para que se entienda esto. Y aquí estas diapositivas, le falta todavía unas cositas. Entonces vamos a ver un gráfico para que ustedes entiendan qué es lo que pasa si tengo aquí una partícula con una velocidad dentro de un campo magnético. Vamos a ver qué es lo que pasa con la fuerza. Ok, entonces, permítanme un segundo. A ver, espero que puedan ver esto. ¿Sí? Si tengo una partícula, supongamos con carga positiva, ¿ok? Ahí en el espacio. Esa partícula tiene una cierta velocidad. Entonces, con mi mano, yo voy a apuntar, ¿ya? En la misma dirección que la velocidad de esa partícula. Y con el dedo mayor, del medio, voy a apuntar en la dirección del campo. ¿Ok? Y luego siempre va a estar así en forma perpendicular a mis dos dedos, el dedo pulgar. Y ese pulgar es el que apunta en el sentido de la fuerza. ¿Ok? Esto se lo hace únicamente con la mano derecha. ¿Ok? Entonces, recuerden, con el dedo índice van a apuntar en el sentido de la velocidad, el dedo mayor, el sentido del campo o la dirección del campo, y luego la fuerza va a estar perpendiculares a esos dos vectores. Bien, por supuesto que esta ley que ustedes ven aquí es simplemente de forma experimental, ¿ok? No hay una deducción detrás de esto, es netamente experimental. Bien, entonces es por eso que aquí usamos un producto cruz, ¿ya? Porque si tengo una partícula con una velocidad y dentro de un campo, entonces esa fuerza va a ser siempre perpendicular al plano que forma el vector velocidad con el campo. Bien. Entonces, esto de aquí, la verdad es que yo no lo estoy viendo tan bien explicado, así que voy a ir directo a la pizarrita, ¿ya? Que es donde me siento más cómodo. Entonces, vamos a ver esto de aquí, un segundito. Empezamos aquí, y ahí está. Entonces, acerca, estábamos hablando acerca del campo magnético, ¿no? Entonces, Disculpa, dime. no sale. Se paró por eso. No, estoy recién Ah, acomodándome. listo. Ah, listo, listo. Bien. Entonces estábamos hablando de la fuerza magnética. Un segundo, voy a acomodar mi teclado. Ya. Estábamos hablando de la fuerza magnética sobre partículas, ¿no? Supongamos que aquí tengo una partícula con masa positiva, ¿ya? Está yendo en esta dirección, ¿no? Entonces, tomo el dedo índice y apunto a la dirección que me está indicando. Sería, en este caso, a mi derecha, ¿no? Entonces apunto con mi dedo índice a mi derecha. Y si esta partícula está entrando a un campo magnético uniforme, que está entrando a la página, ¿qué es lo que pasaría aquí, chicos? Una vez ya esté ingresando, aquí va a sentir una fuerza, ¿no? Pero esa fuerza
¿Cómo va a ser? Si estoy Variable. apuntando a la derecha, ¿no ve? A la derecha, ¿ok? La velocidad. El campo hacia adentro de la página. Entonces, ¿la fuerza hacia Arriba. dónde va a ir? Hacia abajo. Hacia abajo. Abajo. Arriba. A Arriba. ver, chicos, derecha, Arriba. apunten a la derecha y con el dedo mayor apunten hacia adentro de su teléfono. Entonces, dígame, ¿hacia dónde se...? Abajo. No. Hacia Dígame, arriba. ¿dónde está su pulgar ahora mismo? Arriba. Arriba, ¿no ve? Por lo tanto, el vector fuerza magnética está apuntando hacia arriba. ¿Bien? Y si yo ya me encuentro, supongamos, sumergido ya en un campo magnético, ya estoy aquí, ya estoy metido de lleno en ese campo magnético, bien, esto de aquí voy a borrar, ¿ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿esta fuerza magnética es constante o es variable? A ver, Variable. chicos, Variable. ¿por qué es variable esa fuerza magnética? ¿No es uniforme? No, no estamos hablando de Es campo constante. magnético uniforme, pues. Exacto, es uniforme porque el campo es uniforme, Bien. ¿no ves? Muy bien. Además, ¿ven mis dibujitos? Esas cruces están igualmente espaciadas, ¿no? Si estuvieran espaciadas de esta forma, ahí esto ya no es un campo uniforme, ¿no? Bien. Entonces, como estoy dentro de un campo uniforme y tengo una fuerza perpendicular a la trayectoria, ¿cuál sería el camino o qué tipo de movimiento va a tener mi partícula con carga positiva Q? ¿Se acuerdan de física 1? Si tenía aquí, por decir, una masita que tenía esta velocidad, ¿no? Y por aquí había una fuerza, ¿cómo era su movimiento de esa masita? ¿Alguien se acuerda? Dinámica, ¿no? Era circular, ¿no? Era circular. Siempre y cuando, por supuesto, esa fuerza sea constante, ¿no? En este caso, sucede lo mismo. La trayectoria va a ser circular, ¿ok? Entonces, como estoy yendo hacia arriba, entonces tendré más o menos esta trayectoria. Ahí, de esta forma. Más o menos así, ¿ok? Y por supuesto que va a tener un radio, ¿no? Un radio. Ahí está. Bien. Entonces, esta velocidad, ¿qué velocidad es? ¿Normal, tangencial o cuál? A ver, chicos. Tangencial. Tangencial, ¿no? Muy bien, entonces, esta fuerza magnética es una fuerza. ¿Qué tipo de fuerza es? Tangencial. Apunta al centro, por lo tanto es Radial. centrípeta. ¿No? Es Centrípeta. una fuerza centrípeta. Por lo tanto, por dinámica, yo podría hacer lo siguiente, ¿no? A ver, para que no vayamos tan lejos, aquí voy a colocar la sumatoria de fuerzas externas, si quieren, externas, un segundito, externas, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bien. Entonces, la única fuerza que tengo ahí es la fuerza magnética, ¿no? Fuerza magnética. Por lo tanto, aquí me queda la masa de la partícula y la aceleración centrípeta. ¿Cómo sería? Velocidad tangencial al cuadrado, ¿no? Sobre el radio de giro. ¿Ok? Y sabiendo la expresión, perdón, y sabiendo la expresión del campo magnético, simplemente yo podría reemplazar aquí y podría despejar el radio de giro, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver ese tipo de cosas. Era simplemente para una introducción. Ahora les pregunto, ¿qué pasaría si la carga es negativa? A ver, alguien me dice, ¿qué pasaría si la carga sería negativa? A ver, aquí es positivo, ¿no? Pero si fuera negativo, ¿qué pasaría? ¿La fuerza apunta hacia arriba o hacia abajo? Lo Hacia único, abajo. lo único que cambia sería el sentido de la fuerza y apuntaría hacia abajo. Por lo tanto, la trayectoria sería también circular. Si la carga es la misma, tendría el mismo radio, pero ya tendría otra trayectoria, ¿no? Entonces,
No se olviden de esto. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Ahora sí. Voy a colocar la expresión de la fuerza, ¿ok? La fuerza, vamos a colocar aquí, la fuerza magnética sobre cargas puntuales tiene esta forma. Es igual al producto de la carga, como les expliqué antes, multiplicado por el vector velocidad con un producto cruz del campo magnético. Bien, esa es la expresión para calcular la fuerza magnética sobre cargas puntuales. ¿Okay? Si quieren aquí pónganle, esta es la carga, la magnitud de la carga, esta es la velocidad, y B mayúscula es simplemente el campo. Bien, campo magnético, ¿no? Ahí está. Ahora, hay muchos casos aquí, ¿no? A ver, yo les pregunto lo siguiente. Siempre que tengamos ahí un producto vectorial, esto en magnitud se puede colocar de esta forma, ¿no? Como la magnitud de esa fuerza magnética es igual a la carga por la magnitud de la velocidad, ¿no? Por la magnitud del campo. Y aquí se escribe por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, el vector velocidad y el vector campo. Si quieren lo vamos a dibujar de esta forma. Aquí tengo, si desean, al vector velocidad y aquí tendré al vector campo y siempre la fuerza va a ser perpendicular a ambas. Por eso es que aquí tengo ese producto cruz. Bien, aquí es perpendicular y aquí habrá un ángulo θ, perdón, ya no es alfa. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué pasará ahora si ese ángulo θ vale 0? Entonces aquí pensemos en eso. Si, a ver, pongámosle acá, caso 1, ¿ok? ¿Qué pasará si el ángulo θ vale 0 grados? ¿Cuánto es el seno de 0? ¿Cuánto es el seno de 0? Seno de 0 grados, por favor. 0. 0, 0, ¿no? 0, ¿ya? Por lo tanto, esto significa que el vector velocidad es paralelo al vector campo, ¿cierto? Por lo tanto, si estoy multiplicando aquí todo esto por 0, ¿cuánto va a ser la magnitud de la fuerza magnética? 0, ¿no? 0. Bien, entonces cuando estos dos vectores, velocidad y campo, son paralelos, ¿ok? No hay interacción, ¿no? No hay interacción. Tomen en cuenta eso en los problemas. Bien, sigamos. Veamos con el caso número 2, un segundo. Vamos con el caso número 2. Ahí está. Entonces, en este caso, supongamos que tengo el ángulo de 90 grados o también un ángulo, pongámosle, de 270, ¿no? ¿Qué pasa aquí con el seno de esos ángulos? Seno de 90 o ¿qué pasa con el seno de 270? Aquí va a ser menos 1, ¿no ves? Menos 1 y aquí tendré simplemente 1. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de esto? Que cuando el ángulo θ es de 90 grados, estoy diciendo que el vector velocidad es perpendicular con el campo magnético. ¿No ven? Por lo tanto, cuando pasa eso, aquí tengo lo siguiente, que esa magnitud de la fuerza magnética, como estoy multiplicando por 1, va a ser máxima, ¿no ven? ¿Sí? Por lo tanto, si el ángulo es en 90 grados, la magnitud de la fuerza magnética es máxima. F sub B es máxima. Bien. Y así es, chicos. Entonces, de esta forma es que vamos a trabajar, ¿ok? Espero que hayan aprendido bien sobre sobre lo del comienzo, ¿ok? Bien, entonces vamos ahora con el caso número 3. Caso 3. Aquí coloquemos caso 3.
Hemos analizado para 0 grados, para 90 grados, ¿no? Cuando eran paralelos y perpendiculares. En este caso vamos a analizar para un ángulo que esté entre 0 y 90 grados. O sea, supongamos que aquí tengo un campo magnético, uniforme por supuesto, siempre uniforme. Ahí está. Y tengo una partícula, en este caso, que está entrando a ese campo con un cierto ángulo, ¿no? Velocidad. Entonces, esa partícula va a tener una trayectoria, pongámosle aquí, que tiene esta forma. O sea, un camino helicoidal, ¿no? Entonces aquí, si ustedes desean, colóquenle trayectoria helicoidal. Bien. Entonces, por supuesto, en este caso tengo aquí un ángulo, ¿no? Un ángulo cualquiera. Aquí le voy a colocar velocidad, simplemente en magnitud, ¿ya? Voy a colocarlo así. Un segundito. Carga por velocidad, por el campo, y aquí coloco el seno del ángulo. Bien. Entonces aquí hay una cierta característica, ¿no? de este tipo de movimiento, en el cual se calcula cuál es esta distancia aquí, llamada paso. Entonces el paso es simplemente la componente tangencial al campo, o si quieren la componente que está sobre el campo de la velocidad, o sea, velocidad por el coseno del ángulo θ, y por el tiempo, ¿no? que demora en ir de este punto a este punto de aquí. Ahí está. Es simplemente eso. Y ya se van a dar cuenta más adelante que ese tiempo es igual al periodo. Porque este igual está haciendo dos tipos de movimientos, ¿no? El primer movimiento es el de traslación, y el segundo movimiento es el de rotación, ¿no? Porque está también en movimiento circular. ¿Ok? Entonces, desde el movimiento de traslación se encarga la componente que está, por supuesto, paralela al campo. Entonces aquí vamos a colocarle velocidad por el coseno de θ. Y la componente normal se encarga de la rotación, velocidad por el seno de θ. Vamos a explicar más adelante esto con detalle. Bien. Chicos, hasta aquí hay preguntas, o chicas. Disculpa, ¿qué dijiste que era el significado de la P? Paso, se llama paso. Es la distancia nada más que hay entre estos puntos que están aquí. O sea, entre el inicio de una oscilación y el final, nada más. Bien. Ok. Seguimos entonces. Un segundito. Vamos con los problemas, ¿ok? A un segundo. Esto voy a borrarlo. Esto también. Ya. Tenemos aquí un problemita que dice lo siguiente. Un segundo. Bien. Disculpen ahí, ¿ustedes pueden verlo o leer o está muy chico? ¿Pueden ver, cierto? Sí, se puede. Sí, se lee. Se puede ver. Sí, se lee. Bien, entonces dice un protón, un deuterón, o sea, son partículas. El deuterón es una partícula que tiene carga, o sea, la misma carga que el protón. Sin embargo, es 2 veces, o sea, tiene el doble de la masa del protón, ¿ok? Y una partícula alfa, bueno, es una partícula altamente peligrosa porque es ionizante, ¿no? Esto es porque está en alta frecuencia también se produce eso. Bien, un segundo. Dice que la partícula alfa tiene una carga de 2 electrones, perdón, de 2 veces la carga del electrón y una masa de 4 veces la carga del protón. Y son acelerados mediante una diferencia de potencial común, y cada una de las partículas entra en un campo magnético uniforme B, con una velocidad perpendicular al campo. El protón se mueve con una trayectoria de radio R sub P, bueno, radio de protón, ¿no?
me pide que determine los radios de las órbitas circulares del deuterón y la partícula alfa, así como el radio de la trayectoria del deuterón y la partícula alfa en función del rayo del protón. Bien, entonces, tengo varias partículas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Escribamos primero solución. Bien, aquí tengo la solución. Hagamos un resumen de los datos, ¿ya? Tengo aquí el protón. Bien, sus datos. Dice, bueno, sabemos que un protón tiene la misma carga que el electrón, ¿no? Entonces aquí, ¿alguien me dice cuál es la carga del electrón, por favor? 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Eso es? Bien. ¿Qué más? Dice la masa del protón. Bueno, la masa del protón es 1,67, si no me equivoco, por 10 a la menos 27. Si es que esto mal, por favor, corríjanme. Bien. Y me están pidiendo cuál es su radio de giro, ¿no? Del protón. Luego aquí la otra partícula sería el deuterón. Sus datos, vamos a recolectarlos. Me dice que tiene igual carga que el protón, entonces esa carguita de aquí va a ser 1,6 por 10 a la menos 19. Sin embargo, su masa es el doble. Masa del deuterón es 2 veces la masa del protón. Bien. A ver, y de una partícula alfa, entonces la partícula alfa, aquí tiene, dice, una carga de 2 veces la carga del electrón y una masa de la partícula alfa, que es 4 veces la masa del protón. Nada más, ¿no? Y bueno, en todos los casos debo hallar el radio de giro del deuterón, el radio de giro de la partícula alfa. ¿Ya? Pero en este caso son estos dos, debo hallarlos en función del radio de giro del protón, ¿no? O sea, en función de R sub P. Empecemos entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema? Que esas partículas son aceleradas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo están siendo aceleradas? Mediante una diferencia de potencial, me dice, ¿no? Recuerden. ¿Qué es, o alguien sabe cuál es la definición de potencial? Simplemente es el trabajo para mover una carga de un punto A a un punto B, ¿no? Y entonces, sabiendo eso, aquí voy a colocar las partículas. Aquí voy a tener, si quieren, un campo eléctrico positivo, ¿ya? Que acelere a ese protón, ¿sí? Para que tenga cierta repulsión. Bien. Y aquí vamos a colocar la carga, la carga del protón. Ahí está. Entonces, ese protón está siendo acelerado con una diferencia de potencial. Bien. Ok. Entonces, lo que hacemos ahora es lo siguiente. Este protón de aquí va a entrar, a ver, aquí le hacemos un poquito de espacio, va a entrar a un campo eléctrico uniforme. ¿Ok? Aquí está mi campo eléctrico uniforme. Ahí está. Bien. Entonces, como ingresa a ese campo eléctrico uniforme, creo que lo he dibujado muy, muy arriba. A ver, bueno, ya ni modo. Entonces, va a estar por aquí, ¿no? Esa partícula, ¿sí? Con una cierta velocidad a la derecha. Entonces, ¿para dónde apunta la fuerza magnética, chicos? ¿Alguien puede decirme? Hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, esto va a seguir una trayectoria circular, ¿no? Si ustedes desean, hagámoslo aquí, que aquí se encuentre esa carguita. O para que se ilustre mejor, vamos a hacerlo abajo, ¿ok? Supongamos que está aquí la carga con una cierta velocidad y va a seguir una trayectoria circular, ¿ok? Arriba, porque la fuerza magnética está apuntando hacia arriba. Bien, entonces ahora me está pidiendo que calcule cuál es el radio de giro de esa partícula. O sea, R sub P, ¿no? Si quieren, pongámosle R mayúscula sub P. Bien, entonces, como yo sé que están estos en equilibrio dinámico, y yo sé que la fuerza magnética debe ser igual a la fuerza centrípeta, ¿no?
aquí equilibrio dinámico, si quieren. O si desea, segunda ley de Newton, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos ahora aquí? A ver, chicos, chicas. Como yo sé que la velocidad es perpendicular al campo, ¿cierto? ¿Sí o no? La velocidad es perpendicular al campo, ¿sí o no? A ver, ¿alguien me confirma esto? Sí. Sí, ¿no? Por lo Sí. tanto, ¿cómo es la expresión de la magnitud de la fuerza magnética? Es simplemente la magnitud de la carga, ¿cierto? Por la velocidad, por el campo. ¿No? Dijimos que cuando son perpendiculares, la fuerza magnética es máxima, ¿no? Eso es obvio porque estamos aquí con un producto vectorial. Entonces, si yo le pongo seno de 90 grados, esto vale 1 y me queda simplemente la carga, la velocidad por el campo. Entonces, la fuerza centrípeta es igual a la masa, en este caso estoy hablando del protón, por la velocidad, en este caso va a ser velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de giro del protón. Bien, ya tengo esto. Bueno, aquí yo podría simplificar, ¿no? Estas velocidades con esta de acá, ¿ok? Y podría despejar ese radio R sub P. Entonces me queda aquí simplemente la masa del protón por la velocidad tangencial entre la carga del protón por la magnitud del campo magnético, en este caso es uniforme, ¿no? El dato del problema me indica que la magnitud del campo es igual a 0,5 teslas. Bien, esta es la magnitud del campo. Ahí está. Por lo tanto, como ya tengo esa expresión, ¿qué me falta aquí, chicos? ¿Alguien sabe qué me falta? No conozco la velocidad tangencial, ¿no? O sea, no conozco esta velocidad, ¿no? Con la que está empezando, ¿cierto? Que es la misma velocidad tangencial, ¿no? Como les expliqué antes. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues simplemente por conservación de la energía. Conservación de la energía. ¿Ok? Entonces yo me pregunto, como está partiendo de aquí, la velocidad en este punto 1, si quieren, va a ser 0, ¿no? Y luego voy a calcular la velocidad ya cuando está en este punto 2, si ustedes desean. Bien. Entonces, al comienzo, yo lo único que tengo es energía potencial, ¿no? Si quieren, esto me quedaría de esta forma. La carga del protón por la diferencia de potencial, esto es la energía potencial, ¿no? Luego esa energía potencial se transforma en movimiento, ¿no? Según el teorema trabajo-energía, aquí tengo movimiento, y esto es igual simplemente a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Si ustedes desean, también podríamos haber hecho esto, ¿no? Energía mecánica inicial, o si quieren el punto 1, debe ser igual a la energía mecánica, o si quieren simplemente energía, ya porque estamos aquí con energía eléctrica, energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Entonces en el punto 1 no tengo energía cinética, pero sí tengo energía potencial, ¿no? Aquí está. Y aquí en el punto 2, ¿qué es lo que tengo? Simplemente energía cinética, ¿no? Es porque ya estoy lejos de mi fuente de energía potencial, entonces aquí le pongo K, ¿no? Como yo sé que K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado, o la velocidad con la que entra, ¿no? Que es la misma velocidad tangencial, entonces me queda como lo coloqué aquí de esta forma, ¿ok? Entonces simplemente voy a despejar la velocidad. Ok, en este caso me va a dar de esta forma. La velocidad, este 2 pasa a multiplicar 2 veces la carga del protón por la diferencia del potencial. Y esto de aquí, vamos a ponerle la masa del protón, ¿no ven? Y aquí sacamos la raíz cuadrada. Creo que no tengo de dato, ¿no? La diferencia de potencial, ¿o quién me dice?
Entonces vamos a ponerle que la diferencia de potencial debe ser elevado, ¿no? Vamos a ponerle 5000 voltios, ¿ok? 5000 voltios. Entonces, reemplazando aquí, por favor, dígame cuánto le sale la raíz cuadrada de 2 veces la carga del protón, que es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 por 5000. Todo esto entre la masa del protón, que es 1,67 por 10 a la menos 27. Entonces, ¿cuánto da, por favor? ¿Alguien puede decirme cuánto da esto? $978,817.6. Ya, entonces algo así, 978,8. Pongámosle aquí por 10 a la 3, ¿ya? En metros por segundo. ¿Ven? Esa velocidad es muy elevada, ¿no? Ahora sí, entonces vamos a hallar o vamos a reemplazar en el radio del protón. Entonces aquí ya tengo la masa, ¿cierto? La masa es igual a 1,67 por 10 a la menos 27 por la velocidad que saqué ahorita, 978,8 por 10 al cubo o a la 3. Todo esto entre la carga del protón, que es igual a 1,6, no, la carga del protón, sí, no, 1,6 por 10 a la menos 19, y por el campo, que es 0,5, ¿no? 0,5 Tesla. Bien, ¿esto cuánto te da? ¿O cuánto le da? $0.02. ¿Cuánto? 0.02. 0,02. Sí. Ahí está entonces, 0,02 me indica. Bien, entonces ya respondí a la pregunta 1, ¿ves? Los rayos de las órbitas circulares del deuterón y la partícula... Ah, no, no, no. Todavía no lo encontré, ¿no? Me falta eso. Del deuterón y la partícula alfa. Bien, entonces, bueno, lo único que va a cambiar aquí es simplemente la partícula, ¿ya? Pero el rayo se mide de esta forma, en forma general, ¿ok? Como ya lo hemos deducido antes, el radio para el deuterón va a ser igual a la masa del deuterón, ¿ok? Por la velocidad con la que está ingresando el deuterón, ¿no ves? Ahí está. Y sobre la carga del deuterón por el mismo campo magnético, ¿no ves? Ahora, como yo sé que la masa del deuterón, ¿ok? La masa del deuterón es igual a 2 veces la masa del protón, entonces aquí le pongo 2 veces la masa del protón. La velocidad tangencial, por supuesto que va a ser diferente, ¿no? Porque esa velocidad tangencial también está en función de la carga y de la masa, ¿no? Entonces esto para cualquier partícula sería así, 2 veces la carga, en este caso del deuterón, por la diferencia de potencial que es la misma, porque es el mismo acelerador de partículas, y aquí por la masa, en este caso sería del deuterón. Entonces, otra vez aquí, coloquen por favor estos valores. La carga del deuterón es igual a la carga del protón. Entonces aquí voy a todo reemplazarlo de una vez ya. A ver, aquí me va a quedar 2 veces la carga del deuterón, y esto es la misma que el protón, 1,67, 1,6, perdón, por 10 a la menos 19 por 5000. Y lo único que va a cambiar aquí va a ser la masa, ¿no? Que es 2 veces, entonces aquí le pongo 2 por 1,67 por 10 a la menos 27. ¿Cuánto da esto? Velocidad tangencial para el deuterón, pongámosle. Me calculan eso, por favor, ¿ya? Y Oh, sí. aquí, mientras tanto, vamos a colocar
los valores. A ver, velocidad tangencial, que enseguida la vamos a hallar, sobre la carga que es 1,67 por 10 a la menos 19 y 0,5. ¿Cuánto da, por favor, dígame? 592,13. 692,13 Ya, Sí, está bien. por 10 Eso a la sale. 3. bien. A las 10 a 3. la 6, ¿no? A las 3. Ah, ya. Bien. Ahora esto aquí lo reemplazamos. 2 veces la masa del protón. Todo esto es la masa del deuterón, ¿no? Entonces aquí le ponemos simplemente 2 por 1,6. Ah, no. Así, 1,67 por 10 a la menos 27. Por la velocidad tangencial que es 692,13 por 10 al cubo, o a la 3 no. En este caso aquí va a ser lo mismo, ¿no? 1, a ver, esto es simplemente 1,6, no es 1,67. 1,6, ahí está, por 10 a la menos 19, y aquí por 0,5. Aquí, ¿cuánto le da, por favor, el radio del deuterón? 0,03. Bien, entonces ese es el radio del deuterón en metros, ¿no ves? Y ya estamos respondiendo al inciso A. Ahora, para la parte B, que es el radio de la partícula alfa, entonces lo mismo, ¿no? Velocidad tangencial de la partícula alfa. Entonces todo esto, a ver cuánto me va a dar. 2 aquí, lo mismo. Entonces va a darme lo mismo que acá, 0,03. Bien. Ahí está, entonces ya lo hemos hecho. Entonces, como le dije, la velocidad tangencial del protón es igual a 2 veces, en este caso, la carga o simplemente una carga Q, ¿ya? Que es la carga del electrón, si quieren, o la carga del protón, no importa. Y aquí vamos a colocarle por la diferencia de potencial sobre la masa del protón. Entonces esto aquí lo vamos a reemplazar y me queda así. Masa del protón por 2, la carga por la diferencia de potencial sobre la masa del protón. Todo esto aquí con una raíz cuadrada. Bien, entonces todo esto se divide entre la carga del protón también, ¿no? Por el campo magnético. Entonces, lo que hacemos aquí es simplemente colocar todo en función, ¿no? Entonces, RP o R sub P si quieren, en este caso tiene esta expresión, ¿no? A ver, ahí vamos a dejarlo. Vamos a acomodarlo un poquito más, a ver si pasa algo. R sub P, aquí va a quedar raíz de M sub P por raíz de 2 por Q sub P por delta B. Bien. Y aquí voy a colocar, tengo raíz arriba y abajo. Bueno, aquí lo dejo, Q sub P por el campo. Entonces, yo sé que para R sub alfa, esto me quedó simplemente de esta forma, ¿no? Como 4 veces la masa del protón por, en este caso, esa velocidad me salió 692, ¿no? Es un poco grande, ¿ya? Pero tengo que colocarlo todo en función, así que aquí voy a colocar simplemente 2, la carga de la partícula alfa, que es igual a 2 veces, un segundo, bueno, se cambió de color esto, que es igual a 2 veces la carga del protón, bien, y luego todo lo demás es exactamente lo mismo. Aquí tengo 4 veces la masa del protón, ¿no ven? Bien, entonces veamos qué puedo hacer acá. Aquí voy a colocar simplemente 2 veces la carga del protón, ¿no ves? Como era antes. Luego aquí el campo. Bien, creo que mejor lo dejo aquí como estaba esto. Lo dejo aquí como estaba para no complicar las cosas. Esto también, ya. Y ahora así, masa del protón, aquí voy a colocar la raíz cuadrada, 2 veces la carga del protón por la diferencia de potencial entre la masa del protón. Y aquí voy a colocar Q sub P por el campo. Y entonces esto se va a ir, aquí me va a quedar 2, el radio de la partícula alfa me queda entonces 2 veces la masa del protón entre la carga del protón por el campo magnético. Y aquí me va a quedar, estos se van también, ¿no? 2 por 2, 4 sobre 4, 1. Entonces aquí me va a quedar P por delta B entre MP. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué pasa si yo multiplico por 2 abajo y arriba?
Entonces ya me aparece otra vez, ¿no? Algo similar a lo de la izquierda. Pero me quedaría entonces R alfa como 2 sobre la raíz de 2, M sub P sobre Q sub P por B, ¿no? Y todo esto ya se parece más a la expresión del radio del protón. Entonces aquí colocaré 2Q sub P por delta B entre la masa del protón. Entonces todo esto de aquí es simplemente el radio del protón. Por lo tanto, el radio de giro de la partícula alfa en función del radio del protón es igual a 2 sobre la raíz de 2 del radio de giro del protón. ¿Ok? Y esto se puede colocar multiplicando por raíz de 2 arriba y abajo, ¿no? Estamos haciendo lo correcto. Me queda simplemente 2 raíz de 2 sobre 2. Y la respuesta sería simplemente raíz de 2 R sub P, ¿no? Bien, ahí coloqué el radio de giro del de la partícula alfa en función del radio de giro del protón. Ustedes pueden hacer lo mismo para el deuterón, ¿ok? Y no pasa nada. Bien, sigamos entonces. Quizás esto los va a confundir un poco, pero no es más que álgebra. Ya, eso se demora su tiempo, ¿ok? Y vamos con el siguiente problema. Voy a borrar esto. Ahora me dice que tengo iones de carbono 14 y carbono 12, cada uno con cargas E, ¿ya? Son acelerados en un ciclotrón. Si el ciclotrón tiene un campo magnético, bueno, voy a colocar aquí los datos. El campo es 2,4 teslas. Bien, y tengo, dice, carbono 14 y tengo carbono 12, ya, son partículas. Ya, y de estos, la carga es simplemente la carga del electrón, o sea, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y aquí también dice que es la misma carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. A ver, menos 19 coulomb. Bien, me dice, a ver, tengo la intensidad de campo magnético, tengo la carga, bueno, me faltaría la masa, ¿no? ¿Sí? Pero yo sé que la masa del carbono 14 es igual a 14 veces la unidad de masa atómica, ¿no? Y la masa del carbono 12 es igual a 12 veces la unidad de masa atómica. Y esa unidad de masa atómica es igual a 1,66, si mal no recuerdo, por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Ok? No se olviden de esto. Entonces me está pidiendo la diferencia en la frecuencia, ¿no ven? ¿Sí? Entonces ustedes deben saber que la frecuencia es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. ¿Ok? Esto es de dinámica circular simplemente. Bien. Sabiendo ahora los pesos, perdón, la masa, y multiplico 14 por 1,76 por 10 a la menos 27. ¿Me dicen cuánto es, por favor? 12 por 1,66 por 10 a la menos 27. Por favor, aquí, ¿cuánto da? Bueno, creo que están sin ganas de continuar, ¿no? A ver. 2.32 por 10 a la menos 26. Sí. 2.32. Por 10 a la menos 26. Bien. Kilogramos. ¿Y aquí en el 12? 1,99 Ya, ¿qué más? por 10 a la menos 26 igual. Bien. Aquí tenemos las masas, tenemos las cargas. Sabemos, ¿no?, que el radio se determina con esta expresión, ¿no? Si es del carbono 14, entonces aquí le pondré masa del carbono 14 por la velocidad entre la carga por el campo. Bien, la carga la tengo, es la misma que la del electrón. Y entonces, lo único que haré sería lo siguiente, ¿no? Aquí voy a despejar, o sea, voy a hacer que me quede este cociente, velocidad sobre radio, para que esto lo iguale a la frecuencia angular, ¿no? Y después de aquí voy a despejar la frecuencia porque sé que esa frecuencia angular, o si quieren velocidad angular, es igual a 2pi por la frecuencia, ¿no? Despejando, o sea, este pasa a dividir aquí y luego todos los demás que acompañan a la velocidad van al lado izquierdo.
me queda así, ¿no? Va a ser carga por el campo sobre la masa del carbono 14, ¿cierto? Entonces, de aquí simplemente voy a intentar la frecuencia. Es igual carga por el campo entre la masa del carbono 14 por 2pi. Dígame, por favor, ¿cuánto sale esto? Aquí voy a colocarle frecuencia 1 si quieren, ya, frecuencia 1. La carga es 1,6 por 10 a la menos 19. El campo es igual a 2,4. La masa es 2,32 por 10 a la menos 26. Y aquí le voy a colocar la magnitud es que esto, bueno, es 2pi simplemente. Casi le pongo el campo ahí. Por favor, ¿esto cuánto sale? 2,6 por 10 a la 6. Bien, 2,6 por 10 a la 6, ¿no? Hertz. Listo. Hago lo mismo para el carbono 12. ¿Ya? Todo esto que hicimos ha sido para el carbono 14. Ahora para el carbono 12 hago exactamente lo mismo. ¿Okay? Como ya tengo todo esto despejado, de una vez, frecuencia 2 le pongo aquí la carga del carbono 12, que es la misma, por el campo sobre la masa del carbono 12 por 2pi. Entonces, de aquí una vez reemplazando, 1,6 por 10 a la menos 19 por 2,4. Y aquí va a ser la masa 1,99 por 10 a la menos 26 por 2pi. ¿Cuánto da esto? 3,07 o 3,1 por 10 a la 6. Ya, Sí. 3,1 por 10 a la 6. Entonces la diferencia va a ser simplemente el absoluto, ¿no? De F sub 1 menos F sub 2. Esto va a ser, en este caso, pongámosle aquí, para que sea siempre positivo ya. 2,6 por 10 a la 6 menos 3,1 por 10 a la 6. ¿Cuánto da esto? Esa diferencia. 0,5. 0,4. Bien, 0,4 por 10 a la 6. Esa es la diferencia en la frecuencia. ¿Ok? Y bien, ya estamos avanzando. Creo que mejor seguimos con esto, con lo siguiente, porque ya hemos hecho unos 2 problemas y hemos demorado mucho. Así que tenía pensado hacer otro más, pero creo que le está costando usar la calculadora, ¿no? Así que vamos a hacer nomás la teoría. Bien, De tarea. de tarea si desean, a ver, vamos a ponerle aquí el ejercicio para ustedes. Para que lo Esto, saquen a ver, aquí. aquí está, para ustedes. Ahí tomen el screen si desean. Bien, vamos a seguir, ¿ya? Ya. Ahora sí, esta parte también es importante. Un segundito. Uy, ok. Entonces, a ver, voy a ir a la diapositiva a ver qué me está mostrando acá. Esto ya hemos hecho, también ya lo he explicado. Bueno, esto es más de lo mismo. Ahora aquí en la especie, en los tipos de movimiento, ¿no? Como les decía, en el caso de que tenga, por decir, un campo eléctrico que apunte hacia abajo o hacia arriba, eso va a darme lugar a un movimiento parabólico, ¿no? Porque la magnitud de esa fuerza eléctrica sería pues simplemente como la fuerza de la gravedad, ¿no? Bien, pero eso es otra cuestión. Luego aquí están algunas aplicaciones como el selector de velocidades, también está el espectrómetro de masas y todo eso. No lo vamos a ver a detalle. Y finalmente lo que quería mostrarles, ¿no? La fuerza magnética sobre conductores con corriente. Es obvio, ¿no? Que está con corriente un conductor. Entonces, tengo lo siguiente ahora. Tengo un conductor por el cual circula una corriente I, ¿ok? Y esa, bueno, está inmerso en un campo magnético uniforme que está apuntando hacia el interior de la pantalla. Por lo tanto, la magnitud de la dirección de la fuerza apunta hacia arriba, ¿no? Según los experimentos. Y se puede expresar como esta forma. La fuerza es igual a la corriente, es continua, por supuesto, por la integral del diferencial de L, donde L es un vector que me indica la dirección de la corriente, o la dirección del punto inicial y el punto final del conductor en el campo magnético, y E es simplemente el vector campo magnético. ¿Okay? Bien, ahora seguimos con un ejemplo, ¿okay? Pero fíjense aquí tengo un producto vectorial, ¿ya? Mucho ojo con eso. Seguimos entonces, vamos a lo que tenía que explicar. Un segundito, voy a buscar aquí donde está el ejercicio. Bien, entonces vamos a hablar de las fuerzas magnéticas sobre conductores, ya sobre conductores, y ya no sobre partículas. Entonces, si tengo un campo magnético uniforme, en este caso tengo esto, aquí está el campo magnético uniforme, donde apunta a la derecha, y tengo, supongamos por aquí, un conductor. Bueno, está muy vertical. Tengo aquí un conductor, por el cual circula una corriente I. Entonces, toma en cuenta el punto inicial donde está entrando al campo ese conductor.
y el punto donde sale, ¿ok? Y uniendo esos puntos, uniendo esos puntitos, es que yo trazo a mi vector L, ¿ok? Este va a ser mi vector L, que tiene la misma dirección de la corriente, pero une el punto inicial y el punto final. Bien, entonces sabiendo esto, si yo hago el producto vectorial de este vector L con ese campo, ¿a dónde está apuntando la fuerza? Hagan de cuenta que en este caso ese vector L va a ser su velocidad y ese vector B es simplemente su campo como era antes. Por lo tanto, L para el índice, B para el dedo mayor y díganme el campo hacia dónde está yendo. ¿Hacia dónde va? A ver. Hacia arriba. No, fíjense, ese vector L está en el mismo plano, ¿no ve? Que el vector B. Ah, Antes estaba adentro, ¿no ve? El vector B ahora está en el mismo plano. Apunten si quieren en esa dirección de L con su dedo índice y luego su dedo del medio. Apúntenlo en la dirección del campo, o sea, a la derecha. Y fíjense que su dedo pulgar está apuntando hacia adentro de la pantalla, ¿no ve? ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza magnética ejercida sobre este conductor en este punto va a ser hacia adentro. Aquí también, ¿no? La fuerza magnética aquí va a ser hacia adentro. Ahí está. Entonces, sabiendo eso, yo sé, otra vez voy a escribir aquí, que la fuerza magnética sobre ese conductor se expresa como la corriente por el producto vectorial del vector L por el campo magnético. Bien. Donde en este caso esto se escribe de esta forma. Si ese vector L tiene componentes L en X, en Y y en Z, entonces por supuesto que el campo también, ¿no? Es que es un vector. Pongámosle Bx, By, Bz. Por lo tanto, multiplico por la corriente, luego aquí pongo mi determinante, ¿no? Y J, K, las componentes de L, Lx, Ly, Lz, luego las componentes de B, Bx, B sub Y y B sub Z. Bien, hay dos formas de hallar la dirección. Uno es con este determinante, que es más preciso, y otro es siguiendo las reglas de la mano derecha, ¿no? Que es aproximado. Bien, entonces, como ya les expliqué cómo funcionan las reglas de la mano derecha, a ustedes les toca simplemente practicar. Bien, entonces, L para el índice, B, el dedo mayor, y bueno, por lo tanto, de todo esto, F sub B va a ser su pulgar. Vamos a borrar esto. Pulgar, ahí está. Bien, entonces aquí igual se pueden evaluar varios casos. Si quieren, aquí pongámosle el caso número 1. Sucede cuando el ángulo es de 0 grados o es de 180 grados. En este caso, la fuerza magnética vale 0, ¿cierto? O sea, si es que el campo es paralelo a la dirección de la corriente, entonces la fuerza magnética es 0. Bien, aquí está. En el caso 2, si es que el ángulo que hay entre el vector L y el campo, ¿okay?, es de 90 grados, o si quieren de 270, ¿no? Pero mejor que sean 90 grados para que sea positivo. Entonces estoy diciendo que el vector L es perpendicular al vector B, ¿no? Recuerden, el vector L apunta siempre en la dirección de la corriente, ya, por si acaso. Bien, o si quieren, el vector L es siempre tangente a la dirección de la corriente, ¿ok? Entonces aquí tendré una fuerza magnética máxima, ¿no? ¿Sí? Porque ustedes recuerden que aquí la magnitud se puede escribir simplemente como la corriente, longitud del alambre, campo, por el seno del ángulo que hay entre el alambre y el campo, o la dirección de la corriente y el campo. Bien. Ok. Entonces, aquí cuando sean perpendiculares, esa fuerza magnética va a ser máxima. ¿Ok? Bien. Y luego, para otros casos, sí o sí van a estudiar el determinante o si no, las reglas de la mano derecha, ¿ya? Pero estos son los dos casos típicos o más usuales. Bien, entonces vamos con un problema de examen. El campo va a ir hacia arriba y tiene una magnitud de 0,02, ¿ya? Teslas. Entonces, en el enunciado del ejercicio, aquí se le puso el punto A. Este otro va a ser el punto B, el otro vértice va a ser el punto C, el siguiente va a ser el punto D, y así. El sentido de la corriente es el que está aquí en la figura, ¿ya? Esto es dato, todo hasta aquí es dato. Todavía no estoy empezando con la solución. Bien, entonces leamos, ahora sí. En la figura el cubo tiene arista de 0,4, de 46 centímetros, o sea, esto es igual a 0,4 metros, ¿no? Bien, esa es la arista. Si quieren, póngale aquí A es la arista,
sea, esta distancia de aquí, de cada lado, es A. ¿Qué me dice? 4 segmentos rectos de alambre que forman una espira que conduce en una corriente de 5 amperes. Bien, la corriente es de 5 amperes en la dirección que se muestra. Ok, me dice, determine el vector fuerza magnética que se ejerce sobre el segmento, primero, sobre el segmento AB. Bien, lo primero que hago para el segmento AB es, por supuesto, fijarme la dirección del vector L. ¿Alguien me dice cuál sería la dirección del vector L? En el eje positivo o negativo en Y. ¿Alguien me indica cuál es la dirección del vector L, por favor? Negativo. Negativo. En Y negativo, ¿no? Y fíjense, ¿cuál es la dirección del campo? En Y es positivo, ¿no? Sí, positivo. ¿Cuál es el ángulo que forma entonces este vector L con el campo? ¿Cuál es Cero. el ángulo que forma? Claro. De 180 grados, ¿no? ¿Sí? Mm. Por lo tanto, la fuerza magnética para esa porción, o si quieren fuerza en A y B, ¿cuánto vale? 0. Perfecto, ya hemos acabado para la parte A, 0 newton. Bien, en la parte B, voy del segmento, dice, B a C, ¿no? Bien, en este caso, como yo ya estoy viendo que no son paralelos, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso están formando, ¿cuánto? 90 grados, 90 ¿no? grados. Perfecto, θ vale 90 grados aquí, aquí valía 0 grados, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo es la expresión del campo magnético? Es máximo, ¿no? Máximo. Y en magnitud tiene esta forma, corriente por la longitud por la magnitud del campo. O sea, aquí voy a multiplicar, ¿no? La corriente es 5, la longitud es la misma que la de la arista, ¿no? Que sería 0,4 metros, y el campo es 0,02, ¿no? ¿Cuánto me sale eso? A ver, 0,04. Bien, sale eso. Y la dirección, vamos a ponerla aquí, dirección es 0,04. En la dirección, en este caso, está yendo de B a C, o sea, en la dirección del eje Z positivo, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar el vector unitario K, positivo. Hasta aquí, ¿hay preguntas? No. No. Sí. Auxiliar. Dime. La dirección de L es la dirección de la intensidad. Exactamente, de la intensidad de Ah, corriente. ¿Ok? gracias. Ah, me estoy confundiendo acá. Un segundo. ¿Saben qué? Es que la dirección de la fuerza siempre dijimos que era perpendicular, ¿no? Me estaba olvidando ya. Dijimos que era perpendicular ¿a qué? Si quieren, al vector L, aquí vamos a colocarle, al vector L y al campo, ¿no? Entonces, si yo hago aquí el producto cruz, si quieren, me doy cuenta que el vector perpendicular a esos dos estaría en el eje X, ¿no? Sí, o si quieren, apunten, si ustedes desean, apunten con su dedo índice hacia el eje Z y apunten con su dedo mayor hacia el eje Y. Entonces, su dedo pulgar está apuntando en este caso al eje negativo Negativo de X. en X, ¿no? Entonces, Sí. eso me estaba olvidando. Van a disculpar, aquí va a ser menos electrón unitario I. Ahora sí, perdón. Y esto está medido en Newton, ¿ok? Y la parte C dice el segmento CD. O sea, yo hice aquí el segmento AB y BC sin ocupar el determinante, ¿no? Es porque era muy fácil. Al comienzo era perpendicular y después, perdón, al comienzo era paralelo y después era perpendicular, ¿no? El vector L con el campo. Ahora, en este caso tengo esta porción CD que ya está inclinada, ¿no? Entonces ahí, de forma obligada, debo proceder de esta forma.
Si ustedes desean, pueden hacerlo así, el inciso A y el B, les va a dar lo mismo. Pero esto es lo que se hace, ¿bien? Este punto de aquí, ¿cuánto vale? O sea, ¿cuál es la componente del punto D? ¿Alguien puede decirme? ¿Cuánto en X? En X es 0, ¿no? 0, En Y, 0,4. exacto, el valor de la arista, 0.4. ¿Y cuánto voy en Z? También, ¿no? 0.4. Bien, entonces, y aquí el punto C, ¿cuáles son las componentes del punto C? En X, 0.4, en Y 0, y en Z, 0,4. perfecto. Ahora sí, entonces este vector L está uniendo, ¿qué cosa me está uniendo? El punto C con el punto D, ¿no? En la misma dirección de la corriente. Entonces, el vector L, ¿a qué es igual? Es igual a las componentes, o si quieren, a la diferencia, ¿no? Del punto C. O si ustedes desean, aquí hacen un vector dirección, ¿no ven? C, y lo restan con, o sea, hacen el extremo menos el origen, ¿no? Es lo que les expliqué antes. Entonces aquí colocan las componentes del extremo, que son 0 en X, 0.4 en Y aquí 0.4 en Z. Y a este le restan las componentes del origen, que es el punto C, ¿no? Entonces 0.4, 0 y 0.4. ¿Listo? Simplemente estoy con esos dos puntos, estoy trazando el vector L. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Entonces aquí, No sé dime. si entendés mi pregunta, pero al ubicar los puntos no afecta en nada que tu plano cartesiano esté volcado. No afecta en nada, en nada, en nada. Ya. Gracias. O sea, yo a este punto, si me hubiera equivocado, le hubiera colocado en XA, ¿no? O sea, 0,4, pero estoy respetando eso, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí va a ser menos 0,4. En este punto va a ser entonces 0,4, ¿no? Esto va a ser en I, Sí. y aquí me va a quedar más 0,4 en J, ¿no? Ya que esto es I, J y K. Y estos dos se van a anular, me va a quedar más 0 en 0 K. en K. Bien, ya tengo el vector L. ¿Y cómo estaría escrito en forma vectorial el campo B? Solamente está en el eje Y positivo, ¿no? Entonces aquí voy a colocar 0 en X 0. más 0,02 en Y, ¿no? O sea, el vector unitario J, y 0 en todos los demás. Llevándolo esto al determinante, me queda así, ¿no? Y J, K, coloco aquí las componentes del vector L, menos 0,4, 0,4, 0, 0, 0,02 y 0. Bien. Entonces, directamente la fuerza magnética sobre el conjunto C y D es igual a la corriente por el determinante que me sale de aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a colocarlo así, ¿cierto? Porque esto es lo mismo que colocar L cruz B, ¿no ves? Entonces, ¿cuánto vale la corriente? La corriente vale 5. Y ahora aquí, ¿saben cómo se hace esto, chicos, o no? En la calculadora. Sí, ¿no? Pero a ver. Para hallar la componente en I, ustedes tapan esta parte y simplemente multiplican este con este. Y luego restan el producto de este con este otro. O sea, si ustedes quieren, a ver, bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero la forma más fácil es esta, ¿ya? Tapen esto, luego multipliquen así, en cruz, este por este. Entonces aquí me queda, para esta, la multiplicación es positiva y esta multiplicación de aquí va a restar, ¿ya? Entonces 0,4 por 0 es 0. 0,02 por 0 es 0, entonces por aquí me da 0. Y ahora para la segunda componente se hace esto. Se coloca antes el negativo, luego se tacha esta columna
y se multiplica lo que falta, ¿no? O lo que sobra, que sería el menos 0,4 por 0. ¿Ok? Y eso me da el 0. Luego le resto esto otro. 0 por 0. También me da el 0. ¿A ver? Sí. Ahí está. Ahora, para la dirección en Z, también ignoro esta columna y multiplico otra vez en cruzado. Esta componente por esta, ¿cuánto me da, por favor? 0,4 por 0,02. Sale menos 0,008. Bien. Y luego le resto a eso 0,4 por 0. O sea, 0, ¿no? Entonces lo dejo ahí nomás. La fuerza en la componente C y D es simplemente 0 en I. Aquí va a ser menos 0 en J, menos 0,008 en K. Y esto en Newton. Por 5, Ah, bueno, por 5, ¿cuánto va? Algo de 40. 0,4. Ajá, 0,4. 0,04, ¿no? Ahí está, en Newton. Y entonces ya acabé con el punto C. ¿Qué tengo aquí? El punto D, ¿no ve? Dice que calcula ahora la fuerza para el segmento DA. O sea, que vaya de D y acabe en A. Otra vez, ¿cómo sería aquí mi vector L? ¿Cuáles serían sus componentes? Multiplico, o sea, resto de forma rápida. Aquí tengo el punto, en X 0,4, en Y 0,4 y en Z 0, ¿no? Y Sí. bueno, entonces resto componente en X del extremo menos componente en X del origen. Sería entonces 0,4 simplemente, ¿no? En X si quieren. Luego 0,4 menos 0,4 me va a dar 0. 0 en Y. Y 0 menos menos 0,4 me da menos 0,4. Siempre resta en el extremo Claro. menos el origen, ¿ok? Bien. Y el campo sigue teniendo lo mismo, o sea, sigue siendo el mismo campo, ¿no ves? Simplemente 0,02 en J. Ahora, siendo aquí el producto vectorial, aquí voy a colocar para el segmento DA. Estos son vectores, ya, me olvidé colocarle la flechita aquí. Son vectores. Entonces la corriente sigue siendo 5, la misma. Multiplico aquí determinante, o si quieren el producto escalar, perdón, vectorial. Aquí va a ser las componentes de L, 0,4, 0, menos 0,4. Y las componentes en B, 0, 0,02. Y aquí va a ser 0. Bien. Multiplicando esto, se hace así, a ver. Para que después simplemente lo reemplacen, ¿ya? Si tengo componente en X, si tengo componente en Y y componente en Z, también para el campo, BX, EY y BZ, cuando yo haga ese producto vectorial, en la componente Y me va a quedar simplemente la multiplicación de LY por BZ. O sea, esto de aquí, ¿no? Ahora se resta menos este otro. Menos LZ por BY. Y esto va a ser para la componente en Y. Ahora para la componente en J, antes que nada se le coloca un negativo acá. Y luego se hace lo siguiente. Se multiplica este LX con este B sub Z. LX por B sub Z. Luego se multiplica este BX por este LZ. Pero aquí la resta, ¿no? Menos BX, a ver, LZ si quieren, por BX. Ahora para la componente en Z, sigue siendo el positivo acá. Se multiplica LX por LY, LX por BY, y se resta lo otro, ¿no? Que es LY por BX. Entonces, en base a esto, yo aquí simplemente multiplico este con este, que es lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿no? Perdón, iba a ser, perdón, para el eje Y, va a ser 0 por 0, es 0, ¿no? Menos 0,02 por menos 0,0, perdón, por menos 0,4. Esto va a darme, creo que ya lo hemos hecho antes. A ver.
0,008 da, ¿no? Positivo. Entonces aquí va a quedar 0,008, ¿ok? En la componente Y. ¿Hasta aquí me siguen, chicos? ¿O se complicaron? Sí, Todo bien. Y seguimos. Entonces, para la componente en J, lo mismo, ¿no? Anulo esto, o si quieren ocupan esta ecuación de acá, y me va a quedar 0 por 0, simplemente 0, ¿no? Más 0 en J. Ya está. Ahora, para la componente en Z, tapo esto y me quedo esto por esto, menos este por este, ¿no? Entonces aquí me va a quedar simplemente más 0,008 en la dirección de K. Ahí está. Sí, y como estoy multiplicando todo esto por 5, a ver, ¿dónde lo pongo esto? Esto más a la derecha. Ok. Esto por 5. Entonces aquí me va a quedar que la fuerza en el segmento D y A es igual a 0,04 en I y 0,04 en K. Bien, esto en Newton. Ok, aquí voy a remarcar esto que hemos hecho de último. Y también este otro. Y todo lo demás, ¿no? Este C, luego aquí tengo el siguiente. Y ahí está. Ahora, por último, me dice que calcule la fuerza resultante, ¿no ve? O sea, que sume todo. Bien. Entonces, sumando, tengo aquí la fuerza total es igual a la fuerza en el segmento AB, vector, ¿no? Más la fuerza en el segmento BC, más la fuerza en el segmento CD, y más la fuerza en el segmento DA. O sea, todo en mi cable es una espiral, ¿no? ¿Sí? Entonces, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Cuando yo sume todo esto, aquí va a ser 0,04, este de acá, ¿no? Luego el siguiente, más 0. Voy arriba, menos 0,04, ¿no? Menos 0,04. Y ahí acabé, ¿no? Para la componente en Y. Ahora, para la componente en J, aquí tengo 0, ¿no? Le pongo aquí 0. Luego en el segundo también tengo menos 0, aquí. Y más arribita tengo igual 0, ¿no? Porque aquí no hay componente en J, ¿no? Simplemente en X. Entonces aquí también le voy a poner 0, más 0, ¿no? Y ahora sumamos en las componentes en K. Aquí tengo 0,04 positivo, 0,04. Aquí negativo, bien, menos 0,04. Y más arriba no aparece la componente en K, ¿no? En Z, ¿no? Entonces aquí igual todo medio 0, ¿no? Entonces ahí lo dejo, ¿no? Estoy sumando simplemente componente a componente. Entonces me doy cuenta que la fuerza neta sobre una espira, siempre que esté inmersa en un campo magnético uniforme, es 0, ¿no? 0. 0. Bien, 0 newton. La fuerza magnética sobre una espira conductora en un campo, si quieren de una vez, un campo de uniforme, es 0 o si quieren, nula. Ahora una pregunta si ustedes desean de examen, a ver. Si yo tengo esta espira de aquí, ¿ok? Con una corriente, y aquí tengo este dibujo del campo magnético. ¿Alguien puede decirme cuál es la fuerza magnética neta sobre la espira? ¿Cuánto vale 0. esto? 0, ¿no? Así simplemente al ojo. ¿Ok? Bien.
Ahora, un consejito. Si ustedes tienen aquí un cubo, o bueno, puede ser de cualquier forma, ¿no? No interesa. Pero si aquí tienen un cubo, que suele ser el ejemplo clásico en los exámenes, o el problema clásico, ¿ya? Entonces, pongámosle que aquí tienen un cable, ¿ya? Un conductor que tiene esta forma, que va desde aquí, hasta el punto medio, y que va hasta aquí, si quieren, ¿no? Y tiene esta dirección de la corriente. Ustedes tienen dos caminos, hallar o hacerlo como lo hemos hecho antes, paso a paso, o sea, el segmento 1, si quieren, L1, luego L2, luego L3, ¿no? Uno por uno. Y obviamente aquí tengo un campo uniforme, ya sea en el eje Z o X, lo que sea. Si quieren campo que tenga 7 en Y, que tenga 8 en J y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? No importa. Lo único que hacen es trazar aquí un vectorcito que va desde el inicio hasta el final, y esta va a ser su longitud L para el problema, ¿ya? Entonces, si ustedes simplemente hacen esto, fuerza total igual la corriente, que es la misma, por el producto vectorial del vector L por el campo, se ahorran todos estos pasos de calcular L1 para L2 y para L3, simplemente uniendo el inicio y el final. ¿Okay? Y de esa forma es que lo hacen en muy poco tiempo. ¿Okay? Esta es como una especie de trampita igual. Muchos hacen o calculan la fuerza para cada componente, o sea, para cada segmento, luego al final lo suman y les va a dar lo mismo, ¿no? Pero lo más fácil es unir el inicio y el final. Aquí solamente tendría un solo vector L y lo trabajo con el campo en un producto vectorial y ya tengo la respuesta en menos de 5 minutos. Y listo, jóvenes, eso es lo que tenía listo para hoy día. Disculpe, ese de solo encontrar L solo funciona cuando no están unidas, ¿no? No, es que el Porque, problema es este, mira. O sea, y él no te da una espira, te da un segmento así. O sea, no es una espira, ¿no? Es un segmento nada más, un segmento de cable. Entonces lo que vos haces es esto, unís el inicio y el final nada más, con un vector y ya está. Ese va a ser tu vector L. ¿Bien? O sea, esto no es una espira por supuesto es un conductor que sigue un camino cerrado, ¿no? Esto simplemente es una sección de alambre nada más. Lo mismo para en física 3, si es que están ahí en física 3, aquí tienen un campo así, y él puede que les ponga así un cable, por ejemplo, algo así, ¿no? Entonces ustedes ubican este punto de acá, donde sale y donde entra, y trazan un vector aquí. Y ese es su vector L con el que van a trabajar. O sea, no se preocupan por la forma que tenga su cable, sino por el punto inicial y el punto final en el campo. ¿Me entienden? Una consulta más, disculpe. Dime. En caso de que nos diera el segmento completo, habría que partir sí o sí hacerlo por sección. Si te diera todo completo, claro, ¿no? Así. Sí, así todo completo. Si el campo es uniforme y te da todo completo, vos le decís que es cero automáticamente. Ahora, si te dice que demostrés que es cero, ahí recién haces todo lo que hemos hecho aquí, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Bien. O sea, cuando está cerrado es una espira, ¿ya? Y si está abierto simplemente es un cable, una sección de cable. Bien. Entonces recuerden esto, puede unir el inicio y el final y ya estuvo. ¿Ok? Voy a enviarles ejercicios que tengo aquí para que ustedes lo estudien, ¿ya? Nos vemos entonces otro día. Se cuidan, chicos. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias, auxiliar. Chao, Gracias. chao, chao. Gracias, gracias. Que les vaya bien en su examen. Y creo que ya está cerca ya, por si acaso. Estudien harto. Nos vemos. Bye.